Hola, se presentó por parte del ministro de Justicia y del gobierno de Gustavo Petro la ley de sometimiento para organizaciones criminales que acepten sus delitos y se acojan a la justicia. Aquí hay que tener mucho cuidado porque seguramente el uribismo ahora sí se va a radicalizar y va a intentar manipular la opinión pública diciendo que esto es impunidad y que estos son los amigos que ayudaron a ganar a Petro y que por eso va a haber una amnistía y que nadie va a pagar cárcel. Entonces quiero desmentir estas cosas antes de que empiecen a poner titulares y a llevar esto a las calles, a los medios, a las empresas y a las redes sociales en general. Entonces lo primero, separar dos cosas. Van a decir que estos son narcos que quieren volver guerrilleros y que les quieren dar estatus político. Falso. Una cosa es la mesa de negociación con el ELN. Esa mesa se da en el marco de lograr un acuerdo de paz. Al ELN se le dio un reconocimiento político porque ese es su origen, más allá de que en el camino se hayan financiado con negocios ilegales. Ahora, la ley de sometimiento para grupos organizados, criminales, de narcotraficantes y otros delitos no es una mesa de negociación, no, es un proceso de sometimiento ante la justicia. Y es muy distinto porque además no tienen ningún reconocimiento o estatus político. Se reconoce sus delitos como delitos comunes y van ante un fiscal y ante un juez de la República. Primera claridad. Segundo, van a decirnos también que entonces son los amigos de Petro los que se van a ver beneficiados. Falso. ¿Por qué? El Alto Comisionado para la Paz es el primer, digamos, receptor de quienes quieran voluntariamente acogerse. Jefes de los pelusos, del clan del Golfo, de los rastrojos. Él hace un listado, hace una verificación de que efectivamente estas personas hagan parte de esas organizaciones y pasa ese listado al fiscal. El fiscal es el mismo que dejó Iván Duque. Así que el fiscal no tiene ningún interés en beneficiar al gobierno ni a Gustavo Petro. Él va a hacer otro chequeo, otra verificación. Y si se ven que allí quieren engañar al gobierno o al Estado, inmediatamente quedan excluidos. Entonces tiene doble verificación. Tercero, que es que acá no se le va a exigir ningún requisito. Falso. Quienes se quieran acoger, lo primero que tienen que hacer es reconocer sus delitos. Es decir, soy culpable de secuestro o de extorsión o de envíos de drogas, de negocios ilícitos. Entonces, reconocer los delitos. Lo segundo es que deben entregar armas. Lo tercero es que deben desmantelar las organizaciones que han construido. Lo cuarto es que deben reparar a las víctimas. ¿Con qué? Con los bienes que deben ser entregados. Lo quinto es que deben comprometerse en no reincidir, es decir, no volver a ese mundo ilegal. Si una de estas cosas no se cumple, uno de estos requisitos, de estos criterios, pues también será excluido y no podrá acceder a la ley de sometimiento ni a los beneficios que se establecen. Van a decir que entonces esto lo que va a hacer es que va a generar un gasto adicional como la Justicia Especial para la Paz, la JEP, que ha sido víctima de cientos de ataques por parte del uribismo. Pues eso tampoco es cierto. Aquí el gobierno se jugó algo de forma audaz y es, no va a crear una jurisdicción especial con jueces especiales ni nada, ni va a gastar plata en hacer ese procedimiento aparte, no. Va a trabajar con los fiscales existentes y con los jueces existentes y son ellos los que van a llevar a las sentencias y no vamos a tener que gastar más plata. Entonces van a decir que nada esto les sirve porque esto en últimas va a terminar en impunidad total y que nadie va a pagar cárcel. Eso también es mentira. Se estableció que entre 6 y 8 años van a ser las sentencias y esas sentencias se van a pagar dentro de una prisión, dentro de una cárcel, es decir, una sentencia intramural. Y van a tener 4 años adicionales de una sentencia restaurativa, es decir, alternativa. Es decir, van a tener que pagar entre 8 y 12 años de sentencia quienes se acojan a la ley de sometimiento. ¿Que puede ser poco? Seguramente, pero es que aquí se están sometiendo voluntariamente, se están entregando a la justicia. Cosa distinta sería si el Estado logra ir por ellos, logra capturarlos, logra demostrar con pruebas que son culpables y que un juez los condene. Como el Estado no ha sido capaz de hacer todo eso, entonces se hace una ley de sometimiento para poder llevarlos a la justicia y tratar de desarticular esa violencia sangrienta que tienen en los barrios y en la ruralidad. Que esto va a ser, dicen entonces, una ley de amnistía a perpetuidad.
Tampoco es cierto, esto tiene unos tiempos definidos. Póngale pues cuidado. 2 años va a ser la vigencia de la ley de sometimiento y el presidente va a tener la posibilidad de extenderlo, de prolongarlo hasta 1 año más, máximo 1 año, es decir, mínimo 2 años es lo que se establece inicialmente y máximo 3 años va a ser la vigencia de esta ley. Por último, el uribismo va a decir que ellos, la ley que hizo Uribe en el 2005, esa ley sí extraditó a 32 jefes paramilitares. Pues todos sabemos que el paramilitarismo se asoció con empresarios y con políticos en la denominada parapolítica y que muy poco se supo de eso porque en parte la información se quedó en Estados Unidos. Así que eso es un falso argumento. Es más bien los extraditaron por conveniencia. Acá la extradición no se toca, queda intacta. Es decir, si hay jefes de estos clanes que tengan que responderle a la justicia estadounidense, pues van a tener que responderle vía extradición. Pero lo más importante, hay un informe de la Fiscalía del 2022 que nos fuimos a buscar, lo leí, y ese informe dice que la Ley de Justicia y Paz del 2005, sí, del gobierno de Álvaro Uribe, tiene 13 años de vigencia, y esa ley costó 11.1 billones de pesos y solo generó 65 sentencias condenatorias. Eso sí fue un derroche de presupuesto público, una gastadera de plata y una impunidad absoluta con los paramilitares. Tan es así que ellos sí reincidieron y esos son los conflictos y la violencia que tenemos desatada que este gobierno pues busca pacificar para que Colombia pueda salir adelante. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.